Shalom Alejem, bienvenidos. Estamos ya en este día jueves, el último día de la semana. Estamos preparándonos para recibir el Shabbat. Bienvenidos a todos. Y bueno, como ven, estamos en plena campaña para difundir todo nuestro trabajo en todo el mundo. Estamos haciendo grandes esfuerzos, tanto económicos como de tiempo, de ocupación, en todos los sentidos. Incluso no solamente nosotros en la parte de habla esfaradí, en la parte de habla hispana, sino también toda la Galeinai en general, viendo toda la hermosa tarea que estamos haciendo y cómo todos ustedes nos acompañan. Entonces ellos también están muy entusiasmados y nos apoyan en todo lo que nosotros queremos hacer. Entonces hubo un pequeño error en la programación de esta clase y puede ser que algunos no hayan venido por eso. Hubo un problema en la fecha que fue programada por error y la cambió a último momento y la clase se da, pero puede ser que haya mucha gente que piense que no hay clase, así que le pido disculpas a todos aquellos que no alcanzaron a venir a estar con nosotros y que nos acompañan siempre. Queremos comentar entonces hoy, como hay un desfasaje en la lectura de las parashot de la semana entre la tierra de Israel y el resto del mundo. Aquí en Israel se lee la parashat Emor. Dentro de una semana se va a volver a poner en orden, pero por ahora está desfasado. Estamos adelantados una semana y ustedes allí afuera están leyendo allá afuera están leyendo la perashá Acharei Mot Kedoshim. Acharei Mot Kedoshim son dos parshiot que muchas veces se leen juntas. Aquí en Israel también se leyeron juntas la semana anterior. Y tiene que ver con Acharei Mot, tiene que ver con lo que sucedió con los hijos de Aarón. Ya hablamos un poco la semana anterior. Vamos a completar un poco ahora algunas otras cosas que queríamos decir. Y para comenzar, y esperando que siga entrando más gente, vamos a poner otra melodía. Y seguimos.
El tema de la perashá esta semana, Aharei Mot, tiene que ver mucho con el tema de la muerte, con el tema de la santificación de la persona, cuando quiere conectarse con Dios. Hablaba muchas veces de que en realidad los hijos de Aarón no fueron pecadores, y que el Midrash que cuenta que estaban borrachos también hay que tomarlo entre comillas. Por supuesto, como todas las cosas en la Torá, tienen su aspecto simple, su forma, digamos, externa, de ver las cosas, y para poder comprenderlo tenemos que entrar un poco en lo que es la profundización de las cosas de la Torá. Como siempre, nosotros cuando queremos comenzar a estudiar, tomamos la perashá de la semana, tomamos los primeros versículos y estudiamos el Rashi. Entonces, así también vamos a tomar lo que dice la porción de la Torá, de la porción Aharei Mot, y vamos a ver un poco lo que dice Rashi, y luego vamos a empezar a profundizar. Vaidaber Hashem el Moshe Aharei Mot Shnei Benei Aaron. De Kirbatam Lifnei Avaya Vayamutu. Dice la Torá, y Dios le habló a Moshe justo después de la muerte de los dos hijos de Aarón, que trajeron una ofrenda no autorizada ante Dios y murieron. Hablamos la semana anterior de la parábola del médico que explica Rashi en esto, y traído por lo que dijo Rabbi Eleazar ben Azariah, que esto es como la parábola del enfermo que entra el médico y le dice: no comas cosas frías, no te pongas en lugares húmedos, y al otro le dice: no comas cosas frías, no te pongas en lugares húmedos, porque si no vas a morir tal como murió la tal y tal persona. Y así esto representa lo que le está diciendo a Kadosh Baruj Hu a Moshe. Cuando uno advierte a alguien, puede ser que le hagan caso o no le hagan caso. Y en cambio, si uno le advierte que si lo que está haciendo es peligro de vida, o va a tener graves consecuencias si no lo cumple, entonces la persona se va a cuidar más. Entonces, por eso, cuando Akadosh Baruj Hu quiere enseñarle a Moshe cómo tiene que hacer para que el sacerdote entre al lugar más sagrado, en qué condiciones, en qué momento tiene que hacerlo, se lo dice recordando lo que había pasado en ese momento en que murieron los hijos de Aarón, y de esa manera el mensaje es mucho más fuerte. El médico tiene una función muy importante dentro de la Torá, porque dentro incluso de toda la creación, del objetivo de Dios para nuestro mundo, porque es importante que
cuando Dios manda cosas, se tomen en forma material, que nosotros no veamos este mundo como simplemente un espejismo y que en realidad no existe y que no hay que darle importancia. Al contrario, este mundo es un mundo material donde nosotros vivimos, es donde Dios quiere vivir, y a pesar de que lo que nosotros vemos no es la realidad absoluta, tenemos que hacer que las cosas que ocurran, que la forma en que nosotros tratemos de que Dios se revele aquí sea de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Esas leyes de la naturaleza que Akadosh Baruj Hu puso aquí y que muchas personas en el mundo no se dan cuenta, pero los que tienen cierta sensibilidad, los que estudiamos Torah, como ustedes, como muchos del pueblo de Israel, se dan cuenta que todo lo que sucede es de Akadosh Baruj Hu. Pero para eso primero hay que tomar un instrumento material y a través de ese instrumento material, a través de ese razonamiento, a través de esa acción física sobre los elementos del mundo, realizar una acción. Y así, para ejemplificar esto, de cómo se complementa perfectamente una acción material, o sea, cómo nosotros tenemos que hacer un recipiente para recibir la bendición de Dios y así poder juntar lo espiritual y lo material, les voy a contar una historia. Últimamente estamos contando historias y a veces he sabido que las historias y los nigunim llegan muy, muy profundo. Había una vez un comerciante judío muy prominente que se llamaba Reb Yaakov. Reb Yaakov venía de la ciudad de Vilna. Era conocido también por un gran estudioso, un sabio de la Torá, y cierta vez pasó por la ciudad de Mesrich, donde vivía el gran Magi de Mesrich, Rabbi Dober, el discípulo y principal seguidor del Baal Shem Tov. Rabbi Yaakov escuchó de la grandeza y quiso ir a visitarlo, a pesar de que él no era un adherente del movimiento hasídico. Él estaba deseoso por enfrascarse con el Magi de Mesrich en una discusión de estudio de Torá y no fue defraudado. Llegó allí y por supuesto el Magi de Mesrich quería enfocar temas de Hasidut, pero como él no estaba interesado en la filosofía hasídica, entonces el Magi no quiso insistir. Pero ¿qué pasó? Está dicho que la palabra del sabio es como la mordedura de la serpiente. No hace falta mucho, con un pequeño toque, enseguida hace su efecto. Entonces antes de salir, Reb Yaakov de la habitación del Maggid, el Maggid le dijo, de repente, recuerda Yaakov, lo que dijeron nuestros sabios de bendita memoria, que Akadosh Baruj Hu envía su cura a un paciente a través de un determinado doctor y a través de una determinada medicina. Hay veces que el creador del universo envía su curación no a través de la medicación que prescribe el doctor, sino a través del doctor mismo. Como tú sabes, el doctor recibe su poder para curar por autoridad de la Torah. Como está escrito
y curarlo curarás. Ese es un verso de la Torá que dice que no solamente le ordena al médico curar, sino que a través de esa orden el médico recibe el poder para poder curar. Entonces le dijo el Maggid, el doctor tiene al ángel de la curación a su lado, y cuando se trata de un gran médico, él está acompañado por nadie más y nadie menos que el jefe de los ángeles de la curación, el ángel Rafael mismo. Jacob se fue, pero en su viaje de vuelta estuvo pensando y daban vuelta alrededor de su cabeza las palabras del Maggid de Mesrich, que lo habían tomado por sorpresa y que no sabía de dónde surgía porque él era una persona de buena salud. Nunca había estado antes del doctor y esperaba que tampoco tenga necesidad de verlo en el futuro. Por otro lado, él tampoco le había preguntado al Maggid, le había pedido un consejo médico. Entonces se extrañó por qué el Maggid había mencionado a los doctores. No pudo resolver la intriga. Y con el tiempo, esta historia se fue de su mente. Reb Yaakov regresó a su casa y volvió a la rutina normal. Algunas semanas después, de repente sintió que no se sentía muy bien. Cayó enfermo y su condición se agravó rápidamente, a tal punto que llamaron a los mejores doctores, cada uno dio su receta, ofreció su forma de curar, ninguno ayudó. La noticia de la condición de Reb Yaakov se difundió muy rápidamente. Era una persona muy querida y muy conocida en el pueblo, tanto por sus obras de caridad como su sabiduría en Torah. Y entonces sus amigos y sus conocidos, sus parientes, estaban completamente devastados. Una persona tan sana de repente perdió su salud a tal punto que estaba al borde de la muerte. De repente, un rayo de esperanza apareció. Los judíos de Vilna escucharon que el rey iba a llegar al pueblo. Y siempre que viaja el rey, él viaja con su doctor personal. El doctor del rey era una eminencia. Por supuesto era un judío, pero un judío secular. Y lo estaba acompañando justamente en este viaje. Y toda la gente pensó que si pudiera convencer al rey de permitir al médico que vaya a ver a su amigo, posiblemente eso lo iba a curar. Entonces la comunidad envió una delegación al rey para pedirle que permita a su médico real visitar a Reb Yaakov. El rey los recibió con mucha cordialidad y aceptó el pedido que le estaban haciendo. Súbitamente, la familia y los amigos recuperaron las esperanzas cuando el médico entró a la habitación del enfermo. Sin embargo, inmediatamente fueron defraudados. Cuando el doctor observó a Reb Yaakov,
dijo despectivamente: ¿ustedes creen que yo soy Dios? ¿Que me han traído aquí para revivir a un hombre muerto? Frente al horror de todos, el doctor se dio vuelta para irse. La familia, completamente aturdida, le rogó que por favor le prescriba una medicación. Él les contestó que nada de lo que él pudiera hacer podía ayudar. En el último segundo, dio vuelta en su cabeza y observó por última vez la cara, el semblante del paciente que estaba muriendo. Pero en ese momento algo atrapó su atención y se acercó para observarlo más detenidamente. Vio que había una pequeña mancha de color en el rostro pálido del paciente. Para el médico eso fue una señal para que comprenda que podía haber una cura. Entonces tomó su recetario y prescribió una medicina. Corran inmediatamente a la farmacia para traer este medicamento ya mismo. Nuevamente la esperanza ganó en los ánimos y en los corazones de la familia y los amigos. Y mientras esperaba que traiga la medicina, el médico permaneció al lado del hombre y sus ojos quedaron fijos en el cuerpo y en el rostro del hombre enfermo. Se sorprendió el médico al ver con su ojo clínico que de repente empezaron a aparecer pequeños signos de mejora en la enfermedad del paciente. Inmediatamente tomó nuevamente su libreta y prescribió otra medicación. Todos fueron a comprarlo, todavía no había llegado la primera que había prescripto, pero inmediatamente que él escribió la receta, vio que el paciente abría los ojos, comenzaba a pestañear de nuevo. El médico nunca había visto tal cosa en toda su vida, en toda su larga experiencia. De repente, el antes hombre que estaba muriendo, tumbado en la cama, se sentó y se dirigió al médico. Te pido por favor, querido doctor, no te vayas todavía. Quédate un poco más. Gracias. Y si te quedas me voy a sentir mejor. El ángel Rafael debe estar a tu lado. El médico estaba completamente abrumado y se quedó al lado del paciente, pero él demostraba su falta de fe, no era una persona creyente, pero de todas maneras, a pesar de que él no creía en los ángeles, empezó a creer un poquito en las palabras del paciente. Y como si estuviera leyendo los pensamientos del médico, Reb Yaakov comenzó a relatar lo que había sucedido en aquella visita del Maggid de Mesrich. Y especialmente le contó esa extraña frase de despedida con que el Maggid le dirigió,
Y cuando le contó aquello del médico, que no solamente la medicina, sino que el médico mismo trae la curación, le dijo, esa última frase que el Maggid me dijo, ahora veo que fue completamente verdadero y profético. El médico del rey, que estaba escuchando atentamente todo el relato, y estaba completamente sorprendido de cómo de repente el enfermo, sin haber siquiera tomado el remedio que él prescribió, se había sentado, se quedó completamente abrumado y enfrascado en sus pensamientos. Eso sucede, le dijo, porque incluso aquel que es un gran curador, a veces también necesita una cura, especialmente una cura espiritual. Esas palabras últimas llegaron al corazón del médico y le dijo que él quería conocer a ese santo hombre. Entonces le pidió que cuando esté completamente recuperado, vaya con él, lo acompañe a ver al Maggid de Mesrich. Poco tiempo después, los dos, Reb Yaakov y el médico del rey, viajaron a Mesrich. Y por supuesto, Reb Yaakov se volvió un gran hasid del Maggid de Mesrich. Y el médico retornó a la fe que había abandonado antes. Quiero dedicar esta historia y toda la clase a una beba que están pidiendo refuá shlema constantemente, que en este momento está internada y que está en peligro, y que Bezrat Hashem, también escuchamos la historia en Argentina de un bebé de 2 o 3 meses que nació con problemas en el parto y en este momento está en coma. Entonces queremos dedicar todo esto para la refuá shlema, para la curación completa, física y espiritual de estas dos criaturas y de todos aquellos que necesiten refuá shlema min hashamayim. Ejaim. Ejaim, Ejaim. En unos minutos, después de un nigún que vamos a escuchar para meditar, y la meditación no es simplemente para comprender, porque no es muy difícil de comprender esta historia, sino más bien para que termine de entrar dentro de nuestro corazón. Vamos a escuchar esta melodía y luego vamos a hablar de un tema importante antes de terminar la clase.
Ese es un nigún del Rab, interpretado por la señora Ferenczi, con su arreglo para el piano. Hace poco estuve hablando con ella y le pedí las partituras de no solo la melodía, sino todo el acompañamiento. Me dijo que no había, que ella tiene la melodía y todo el arreglo lo hace improvisando. Y es una improvisación muy buena y todo es una inversión muy grande que ella hace porque hace la interpretación en un piano Steinway, el mejor que hay aquí en Israel, en un estudio con la grabación y todo eso. Por supuesto ustedes a través de la computadora no lo pueden escuchar bien. Aquellos que recibieron nuestros CD seguramente lo deben escuchar mejor. Decíamos que todo el tema de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron a ofrendar un incienso que no fue pedido, es objeto de muchas opiniones, interpretaciones, que tratan de explicar por qué murieron, qué significa que su alma salió del cuerpo. Luego vamos a hablar de este tema, de lo que significa la reencarnación, entrar y venir dentro de un cuerpo, de acuerdo con el Arizal. Vamos a ver algún pequeño aspecto de este asunto. Pero el tema es que en realidad aquí no se está mencionando que hayan pecado, hayan cometido ningún error, sino que aparentemente surge como el resultado de que estaban con una euforia, con una ansia de conexión espiritual, de entregar el alma a su creador, y así su alma abandonó el cuerpo. Esa es la explicación del Or HaHaim Akadosh. Evidentemente la Torah nos enseña, como dijimos antes al principio, nos muestra esta historia para que no hagamos lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces uno cuando está en un estado de entrega total y cuando uno está cansado de las cosas de este mundo y solo quiere a Dios, su alma trata de salir, trata de irse para allá y olvidarse de todo. Los sabios nos enseñan que cuando Nadab y Abiú, los dos hijos de Aarón, dicen que cada uno tomó su incensario. Entonces aquí se pueden entender dos cosas. Primero, que ellos tomaron por su cuenta sin consultar a Nadab y Abiú, no le consultaron a Moshe. Y además, cuando dice que cada uno tomó su incensario, que significa que cada uno lo hizo por su cuenta, no es algo que entre los dos, una confabulación que hubo entre los dos, sino que ni siquiera consultaron entre ellos, fue una reacción espontánea que además fue en el mismo momento. Que surgió ese deseo de servir a Dios de repente en ellos. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué en esa situación en que aparentemente la persona está tan exaltada y se tiene que conectar a Dios, ¿por qué tiene que preguntarle a Moshe o tiene que preguntarle a Aarón si puede hacer eso o no? Y la respuesta es que Dios no les había ordenado, no fue una mitzvah lo que estaban haciendo. Y por eso dice la Torá que ofrendaron un fuego extraño que Dios no les había ordenado.
Porque para realizar un precepto, cuando uno quiere hacer algo que tiene que ver con nuestra conexión con Dios, tiene que estar preparado. Y la primera preparación, ¿cuál es? Haber sido ordenado, que se le haya dado ese mandamiento. ¿Qué pasa si uno quiere hacer algo que no fue ordenado, como sucede tanto en nuestra época? Por lo menos tiene que consultar. Si uno no está cumpliendo un precepto que ya estudió y ya se ordenó que haga, si va a hacer algo tan elevado y tan sublime como esto, de tanta importancia, entonces tendría que consultar si es correcto lo que está haciendo con una autoridad superior. Entonces hay una alusión a esta actitud que ellos tenían en sus propios nombres. Se llamaban Nadab, bueno, Nadab y Abihu. Nadab viene de la raíz del verbo leitnadev. Nedigut significa entregar algo por propia voluntad. Nadiv es aquella persona que da en forma voluntaria. Mitnadev son, por ejemplo, los voluntarios que se ofrecen para hacer acciones de bien y todas esas cosas. Entonces, Nadab ya era una persona que actuaba para hacer cosas por propia voluntad. Y Abiú significa Ab, quiere decir padre, Abi quiere decir mi padre, mi padre es él. Entonces, juntos representan el hecho de entregarse voluntariamente a Dios. Si uno ve estas palabras en otro contexto que no sean en el hebreo, nunca se hubiera imaginado que justamente la acción que estaban realizando tiene que ver con sus nombres. Esto nos enseña algo también muy importante, que la fuerza y las características de la persona y de las tareas que tiene que realizar vienen por el nombre que tiene. Entonces acá vemos un detalle significativo de este asunto. Hicieron algo voluntario, muy bueno, aparentemente, pero que no les fue ordenado. Entonces, si no les fue ordenado y no tomaron consejo, lo hicieron de una forma incorrecta. Dice el profeta Joel: prepárate frente a tu Dios Israel. De esto aprendemos que tenemos que prepararnos siempre antes de cumplir un precepto. Y por cierto, el Zohar dice que el principal problema de Nadab y Abiú fue que no se prepararon. Y a continuación, como dijimos la semana anterior, si ustedes leen la Perashá, van a ver cómo trae esto para contarle a Moshe y que Moshe le diga a Aarón y a los hijos de Aarón, aquellos que quedaron, cómo tenían que venir y en qué momento tenían que venir. Que no siempre, incluso el sumo sacerdote puede acercarse en cualquier momento al santuario, sino solamente en el día de Yom Kippur. Entonces, si el sumo sacerdote tiene que tener tanto cuidado en no hacer como los hijos, más los demás que estamos, que tenemos mínimo conocimiento de cuáles son las formas que hay que acercarse a Dios. El Baal Shem Tov mismo dice que la principal preparación de la mitzvah, que la principal parte de la mitzvah es la preparación. Cuando uno
va a hacer un precepto tiene que prepararse, tiene que haber estudiado, tiene que ver los motivos profundos por los cuales lo va a hacer. Y en el momento que lo va a hacer, lo tiene que hacer rápido. Cuando uno tiene que darse de acá, lo tiene que dar rápido. Pero uno tiene que estar preparándose. Incluso está dicho que hay personas que mueren jóvenes o mueren en determinado momento. Y se dijo de muchas personas que murieron justo cuando hicieron un precepto, o que murieron justo cuando volvieron en Teshuvá. Y dicen los sabios que él vivió toda su vida para llegar a ese momento. Toda su vida fue una preparación para llegar a ese momento. Y eso también es cierto para toda la humanidad y toda la creación. Todos los miles de años que está el mundo y que Dios lo hace existir, es para llegar a ese momento en que va a traer al Redentor y va a traer la redención y se va a revelar. Entonces todo esto es una preparación. Y el momento de la revelación está dicho que viene como un Kekerev Ain, como un pestañear. El Mashiach, la redención, viene un trick enseguida. En cambio, tenemos 6.000 años de preparación. Entonces, lo que hicieron Nadab y Abihu era completamente falto de todo esto. No tenían no fueron ordenados y tampoco consultaron. Entonces no tenían ninguna preparación, no sabían cómo se hacía y lo que tenían que hacer para eso. ¿Y cuál es el problema espiritual de que una persona haga algo que no le fue ordenado? Cuando uno se dedica a las cosas espirituales, si hablamos de las cosas materiales, si uno quiere realizar algún trabajo o quiere casarse o hacer todas las cosas de su vida, si las hace sin conocimiento, uno se da cuenta, es lógico que sepa que puede ser que cometa muchos errores, que le salga mal. Entonces, cuanto más en los asuntos espirituales, cuando la persona es inconsciente de lo que está haciendo tiene consecuencias espirituales y no sabe qué es lo que está haciendo, está alimentando al Sitra, está alimentando a las cáscaras impuras, a las fuerzas del mal, como dice la Kabbalah. ¿Por qué? Porque a pesar de que aparente ser algo sublime, cuando la persona dice yo hago eso porque yo soy así, porque yo quiero, porque yo soy bueno, y no dice que eso es lo que Dios me ordenó, o esto es lo que me aconsejaron los sabios, está actuando en forma egoísta en realidad. Lo hace porque eso le hace bien a él, no lo hace por el hecho mismo de la mitzvah. Y entonces, al no tener ese desinterés y esa anulación a Dios, ese acto deja de ser puro y sagrado, y el egoísmo se interpone en la mitzvah. Y entonces ese fuego que hablamos el otro día, que se despierta en el corazón, ese fuego que percibimos a través de los miles de kilómetros de distancia ayer en la clase de Tania, ese fuego sagrado se transforma en un fuego extraño. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El consejo que nos dan los sabios cuando uno les pregunta es que el temor a Dios y el temor al castigo y el temor a cometer algún error y a alimentar las cáscaras impuras debe preceder a la alegría. Entonces, los hijos de Aarón deseaban servir a Dios con alegría y pensaron que podían hacerlo sin temor, sin tener cuidado, sin sentir que podrían haber estado actuando mal.
Todo eso, ¿por qué? Porque eran inconscientes, no pensaron que eso podría haber traído consecuencias negativas. Entonces, el temor a realizar algo incorrecto, el temor a perjudicar a alguien, el temor a hacer algo que no esté ordenado por Dios, entonces eso tiene que ser previo a la alegría y el amor con que uno hace. Por supuesto, el amor y la alegría tienen que ser una base fundamental, pero si no está precedido por el temor, eso entonces trae desvíos y alimento a las y trabajar. También en las frases que trae la Torá, bueno, vamos a dejarlo para otro momento porque es más complicado. Entonces, todo esto refuerza la idea de que hace falta preparación. Entonces, cuando uno cumple con un precepto, dice el Zohar, tiene que actuar, como dice el versículo que trae Rabbi Yitzhak en el Zohar, sirve a Dios con temor y regocíjate con estremecimiento. Entonces, hay otro verso que dice que hay que acercarse con alegría y con alabanza en éxtasis. Entonces, cuando uno se acerca con ese éxtasis, tiene que estar pendiente de que antes haya tenido ese temor. Dice el Zohar, entonces, completando esta idea, que el hecho de regocijarse con estremecimiento, con temblor, como dice el verso, significa tener alegría, pero con un temor interior, que esto se aplica más que nada a los asuntos mundanos, cuando uno se ocupa de asuntos materiales. O sea que la alegría que sentimos por los temas del mundo debe estar limitada y contenida por el temor, el temblor del temor. Esto implica, entonces, que en los asuntos espirituales no hay tanta necesidad de temer a la alegría excesiva. Pero esto es verdad solamente cuando se trata de un precepto explícito que uno va a cumplir. Uno sabe que está ese precepto y lo cumple con alegría, sin temor. Porque la orden misma de Dios es la preparación. En cambio, cuando uno hace un acto que no fue ordenado, que es voluntario, que es espontáneo, como el acto de Nadab y Abihu, a pesar de que es un acto espiritual, primero hay que anteceder el temor a la alegría, para saber que ese acto esté dentro de los límites de la santidad. Israel me pregunta si esto quiere enseñarnos que para cumplir una mitzvah, primero hay que saber muy bien cómo hacerla, hay que prepararse. Entonces, por supuesto, los colegios y todas las enseñanzas que se les da a los chicos y a todas las personas que tenemos que estar estudiando constantemente, y más aquellos que empezamos de grande y más aquellos que quieren entrar al judaísmo, es importante que se preparen y que estudien bien para saber cómo se hace el precepto. Porque si yo quiero hacer un precepto con toda la buena intención que pueda tener,
pero lo estoy haciendo de manera que no es como Dios lo ordenó. Entonces hay una buena intención, digamos, pero de todas maneras, como uno no sabe exactamente cuál era la intención que tenía Dios para hacerlo, entonces puede hacer algo que esté en contra y que tenga el efecto contrario al que uno quiere dar. Entonces, todo esto, ¿por qué? Porque el hecho de que Nadab y Abiú ofrendaron y su alma se fue, ¿qué quiere decir que el alma se fue? Hay un proceso que estudiamos muchas veces que se llama Ratzó Bashov. Ratzó Bashov quiere decir correr y volver, que es el proceso del alma, el proceso natural de la persona. El alma de la persona se eleva a Dios para tomar a la noche cuando uno se va a dormir, por ejemplo, o cuando uno está meditando, cuando está haciendo tefilá, el alma tiende a acercarse a Dios, se eleva, pero tiene que estar consciente constantemente que uno tiene que elevarse para volver. Si no, sería como un suicidio, que es un poco lo que le sucedió a Nadab y Abiú. Entregar el alma simplemente porque queremos estar con Él y desdeñar la vida que Él nos dio, es un poco suicidio y eso está, por supuesto, completamente prohibido. Entonces hay que correr hacia Dios y saber volver. Y esta es una base de la Torah completa. Y si ustedes hacen la gematria de Ratzó Bashov, ¿alguno de ustedes se acuerda de la gematria de esto? Al Shov le falta una bet. Un segundito que se la voy a poner. ¿Quién sabe hacer la gematria de esta expresión Ratzó Bashov? Ahí está. Un poquitito más. Un poquitito más. Solo la Shin y la Reish suman 500. Y luego tenemos 96 más y 14 más. 97 más y 14 más. Entonces, ¿cuánto da eso? 611. ¿Ustedes se acuerdan que otra palabra da gematria 611? Es muy cerquita de 613, pero le falta un poquito. Pero de todas maneras, es una palabra posiblemente más importante que 613. Los 613 preceptos. 611 da la gematria de la palabra que empieza con Taf, sigue con Vav, sigue con Reish y sigue con Hei. Torah, entonces, tiene la misma gematria de Ratzó Bashov. Entonces la Torah nos sirve para aprender cuál es la voluntad de Dios y así poder acercarnos a Dios y volver constantemente en ese ir y venir.
Entonces, esa alegría que nos da el acercamiento a Dios tiene que estar precedido del temor de saber que tenemos que volver. Entonces, Nadab y Abiú actuaron espontáneamente y sin consultar con Moshe ni con Aarón, que los hubieran guiado para hacer que ese consejo, que ese entusiasmo sea complementado con la precaución de querer volver. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Cuando sentimos una necesidad íntima, espontánea de servir a Dios en forma voluntaria, con alegría y con entusiasmo, tenemos que tener cuidado de prepararnos correctamente para la acción, precediendo el temor a la alegría. ¿Y cómo se hace esto? Primero, una de las formas es sabiendo que ese mandamiento, que ese precepto, eso que vamos a hacer, fue ordenado. Y en caso que no fue ordenado, que no sepamos que si fue ordenado o no, preguntar a alguien que sepa, a un rab que nos pueda ayudar, para que pueda darnos un marco donde expresar nuestra alegría. Y para completar la clase, vamos a traer una meditación de la Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, dentro de lo que se llama el portal de las reencarnaciones, Shara Gilgulim, donde habla justamente de este tema de por qué las personas mueren, el alma se va y luego tiene que volver. ¿Cuál es la idea? Habíamos dicho muchas veces que cada alma surge y viene a hacer algo a este mundo, y si no lo cumple tiene que volver. Pero también dijimos muchas veces que esa alma que se va, o esa alma que tenemos en nuestro interior, no es un alma simple, y que a veces está compuesta, o en general, sobre todo en nosotros que somos la última generación, la primera alma era el alma de Adán. Era el único alma que existió, luego se dividió en dos, Adán y Javá, luego tuvieron hijos y así se fueron multiplicando y se imaginan, no sé si alguien pudo haber hecho un cálculo aproximado de la cantidad de seres humanos que hubo por lo menos en estos 6.000 años en que fue creado el mundo. Si ahora en este momento somos 7.000 millones, evidentemente hubo bastantes decenas de miles de millones de personas. Y cada una de esas era una reencarnación, era una chispa de ese Adán Rishon primero. Pero, como estudiamos en nuestras clases de la Arizal, está el tema de la interinclusión. La interinclusión es justamente el concepto que nos ayuda a comprender el tema de la reencarnación. Por eso el Arizal estaba tan comprometido con este tema, y vamos a explicar un poquito, un aspecto más acerca de lo que es esta encarnación. Sabemos que cada uno de los 248 órganos del alma de Adán, saben, ¿no?, que el cuerpo del hombre tiene 248 órganos, que representa dos cosas, entre otras, dos cosas importantes, ese 248. Además de que 248 son los preceptos positivos y que son los órganos preceptos positivos, y son los 248 órganos del cuerpo.
o miembros. Además, es otra cosa más. Es la gematria de Abraham, ¿no es cierto? Abraham. Entonces ese número 248 no solamente está conectado con el ser humano, sino que está conectado con el primer hombre y el primer judío. Esa raíz, que es el alma de Abraham, es el origen de innumerables chispas o almas. Y entonces, como el alma tiene 248 miembros, ¿cómo pasamos del alma al cuerpo? Todo lo que hay en el cuerpo tiene su origen en el alma. Todo el cuerpo es una vestimenta para el alma. Entonces, si el cuerpo tiene 248 miembros, significa que son para servir a 248 poderes o chispas o aspectos que tiene el alma. Entonces, cada una de 248 raíces del alma son las raíces de infinitas chispas, y entonces cada uno de nosotros tenemos dentro nuestro chispas de cada uno de los órganos del cuerpo mejor dicho, cada uno de las chispas del alma de Adán, de las 248 chispas, están multiplicadas y distribuidas en los miles de millones de personas que dijimos recién. De todas maneras, cuando Adán y su esposa pecaron, al igual que Caín y Abel, sus hijos, habíamos dicho que el pecado tiene que ver con el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa conocer el bien y el mal? Antes solo estaba el bien. El bien era todo y el mal era la oscuridad, la nada, la falta de la revelación de Dios. Entonces el pecado del conocimiento, del árbol del conocimiento, es la mezcla del bien y del mal. Esa fue la consecuencia directa de haber pecado. ¿Por qué? Porque el Da'at es el que tiene el libre albedrío, es el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Entonces el pecado del árbol del conocimiento implica que hay una mezcla, una confusión en el Da'at, en el poder del libre albedrío. Ya no se puede decidir correctamente lo que es bueno y qué es malo. Eso sucedió en Adán y Jabá, y por supuesto fue transferido a Caín y Abel, Caín de Hebel. Y entonces, en esa transmisión de generación en generación, las chispas de Adán se combinaron junto con las de Caín y Abel. Y las chispas de Abel y Caín, y las chispas de Abel se combinaron con las de Adán y Caín, y las chispas de Caín se combinaron con las de Adán y Abel. Esto les hace acordar, por supuesto, a nuestro tema de interinclusión que estudiamos en el Arizal. Esta es una de las formas en que se aplica esto, y a través de entender esto, entendemos cuál es el proceso que estamos haciendo los domingos con el Arizal, al definir cómo es la interinclusión y qué es lo que tenemos cada uno entre nuestro. Podemos desenredar esa madeja de la mezcla del bien y del mal. Entonces, dice Laris, lo que estamos diciendo ahora es lo que dice Rabbi Haim Vital, lo que escribió de acuerdo a lo que recibe su maestro el Arizal. Entonces, por eso a veces el nefesh de una persona puede ser de Caín, y el ruach
el segundo nivel del alma puede ser de Adán, porque como una vez se mezclaron, están unidos. Entonces, a veces las chispas de Adán vienen justas con las chispas de Caín. Entonces, el Ruach de Adán viene con el Nefesh de Caín, o sea, al revés. Entonces, estas son las distintas combinaciones de los 5 niveles del alma, y por eso cada uno de los 5 niveles del alma puede venir de esas distintas raíces. Entonces, si la persona trabaja para rectificar su Nefesh, puede suceder que esa Nefesh sea del nivel de Caín. Entonces, al rectificar ese nivel de Caín, ese nivel de Nefesh de Caín, que es el nivel inferior, se eleva, y entonces se vuelve similar al Ruach del nivel de Adán. Entonces este Ruach entra y se inviste, es investido por el Nefesh. Así es como cada uno de los niveles se inviste dentro del otro. En el Arizal estudiamos cómo cuando un aspecto se rectifica, se eleva y se inviste en el que está inmediatamente arriba. Y el que está inmediatamente arriba se inviste en el de abajo cuando este de abajo se refinó. Y así sucede con los niveles del alma. Entonces esto de los niveles del alma sucede incluso cuando cada uno de esos niveles del alma no vienen de la misma raíz. Puede ser que uno haya venido de Adán y otro venga de Caín. Entonces, a veces sucede que de una vida tumultuosa surgen cosas buenas, porque ese fue el trabajo, fue la travesía que tenía que pasar la persona para rectificar esa alma, ese aspecto de su alma. Y entonces, de esa manera se producen nuevas conexiones y nos brindan nuevos ángulos para comprender y para interconectar los distintos aspectos. Y esta combinación de almas, que se produce a través de todas las generaciones, va a continuar hasta que llegue el Mashiach y el profeta Eliyahu. ¿Por qué? Porque mientras tanto, a medida que pasan las generaciones, todas las chispas esas se van alejando de su raíz y cada uno va refinando cada una de esas partes, se van diversificando y cada uno las rectifica. Y cuando venga el Mashiach, cada una de esas partes va a volver a su raíz. Y entonces a partir de ese momento, el nivel de Ruach que pertenece a Caín se va a unir con el nivel de Nefesh que pertenece a Caín, y así todos los niveles pertenecientes a Caín se van a unir, y el Ruach del nivel de Adán se va a unir con el Nefesh del nivel de Adán, que es justamente el proceso que estudiamos en el Arizal, en que primero hay que ver qué es lo que yo tengo dentro mío que es del otro, y luego cuando cada uno le da al otro lo que le corresponde, uno tiene todo lo que le pertenece. ¿Me explico? ¿Cómo es el proceso que estudiamos con el Arizal? Entonces, esta mezcla dentro del árbol del conocimiento produce
que cada una de esas cosas se separen y luego se mezclen en forma inapropiada. Entonces así cada una de esas chispas, cada uno de los niveles del alma de las personas son forzadas a separarse de su raíz y juntarse con otras que vienen de raíces diferentes. Entonces, ¿qué es el tikkun? El famoso tikkun o rectificación, que cada una de las chispas vuelva a su raíz original. Entonces, una persona puede ir a través de distintas fases que requieran que haga cosas que no estén de acuerdo a su esencia, porque tiene que rectificar aquellas chispas que no le pertenecen. Por eso a veces que uno hace cosas que parece como que no tiene nada que ver con uno, sin embargo está obligado a hacerlo porque está rectificando las chispas que pertenecen a otro. Pero de todas maneras, al hacerlo, al inmiscuirse voluntariamente en el proceso de rectificación, uno sale fortalecido cuando sabe que eso lo va a llevar a llegar a ser, primero a conocerse a sí mismo y luego a ser verdaderamente quien tiene que ser. Y este es el secreto, dice Rabbi Hanim Vital, del verso que dice el profeta: yo voy a mandar a ti al profeta Eliyahu antes de aquel gran y tremendo día de Dios. Él va a restaurar los corazones de los padres a sus hijos y los corazones de los hijos a sus padres. ¿Qué significa esto? ¿Entendieron cómo es el verso que acabo de decir? En aquel día en que Eliyahu va a venir, que va a ser enviado por Dios, antes de ese día tan grande que es el día de Dios, se van a restaurar, o sea, van a volver a su lugar de origen los corazones de los padres a los hijos y los corazones de los hijos a los padres. Esto lo dijo el profeta Malachi. ¿Qué significa esto? Dice el Rabbi Hanim Vital, que en otras palabras, él va a hacer retornar cada alma a su raíz apropiada. Tienes que entender esto, le dijo el Rabbi a Rabbi Hanim Vital. Entonces, cuando dice padre, ¿qué significa? Padre significa el nivel original y hijos representa a las chispas que surgieron y se derivaron de ese nivel original. Entonces, cada una de esas chispas va a volver a su raíz original y cada raíz original va a recibir cada una de las chispas que le pertenecen. Y entonces ese va a ser el momento en que se va a eliminar el mal de la tierra y va a ser todo revelado, porque, así la persona, cuando va a tener su alma completa, va a tener libre albedrío también. O sea que se va a producir la rectificación del pecado original. Dicen los sabios que toda nuestra tarea es constantemente, a veces uno pregunta ¿a qué vino mi alma a este mundo? En definitiva vino para rectificar el pecado original de Adán Arishon. ¿Y por qué va a venir el profeta Eliyahu a hacer esto?
dice la Arizal, es porque él mismo es una combinación de almas. ¿De dónde vienen? Ustedes se preguntan por qué les estoy contando esto. Aquí está la respuesta. El profeta Eliyahu es él en sí mismo una combinación de almas. ¿Alguno puede decirme combinación de qué almas? ¿Quién se atreve a interpretar y leer el pensamiento de la Arizal? No. El Mashiach es un alma rectificada, completamente perfecta. En cambio, Eliyahu va a venir antes del Mashiach, o sea, va a venir en un momento que todavía no está terminado el proceso. ¿Por qué? Porque él es la combinación de dos almas, que son las almas su nefesh es el nefesh del nivel de Nadab y Abiú, de Caín. Nadab y Abiú, por supuesto, provienen de los hijos de Adán. Caín y Abel no tuvieron hijos, no tuvieron descendencia, pero su raíz de alma sí. Y entonces todo ese tercer hijo que tuvo Adán y Jabá, que de él provienen todas las almas, vino a rectificar las almas de sus hermanos, de su hermano Caín y de su hermano Abel. Entonces, Nadab y Abiú, por supuesto, son un derivado de esas almas originales. El Nefesh del nivel de Nadab y Abiú provienen de Caín. Eso lo explica la Arizal en otro lugar. Su Ruach proviene de otro nivel, y dice el Rabbi Halim Vital que él no aprendió, su maestro no le enseñó de dónde provenía el nivel de Ruach de Eliyahu, solo le enseñó de dónde provenía el nivel de Nefesh. Su nivel de Nefesh entonces era una mezcla de Nadab y Abiú. Por supuesto hay muchos otros asuntos respecto a este tema, pero una de las explicaciones de este tema de Eliyahu es que su alma es un alma de un nivel muy elevado de perfección, y la raíz de su alma tan tremenda proviene de un nivel que está antes de que Dios haya creado los mundos. O sea que no proviene directamente de Adán, pero para poder bajar a este mundo, o sea, para que su alma tan perfecta se pueda incorporar dentro de un cuerpo de ser humano y se transforme en el profeta Eliyahu y pueda enfrentarse a los problemas mundanos y arreglarlos, él también fue preparado con un problema.
O sea que su alma era pura y suprema, pero tenía dentro de sí algo que rectificar, justamente para que descienda. Si un alma no tiene nada que rectificar, entonces no puede descender a este mundo. Y estas ideas muchas veces se aplican a cada una de las personas. Cosas que intrínsecamente son malas para esa persona, que están equivocadas, son justamente parte de su tikkun, para que pueda arreglar el universo. O sea, cuando yo identifico dentro mío no tuvieron descendencia física, pero sí sus almas se derivaron, se encarnaron en otras personas. Entonces, esto que nos viene a explicar cuál es la enseñanza, es que cuando, como dice el Baal Shem Tov, todo lo que uno ve a su alrededor le está enseñando algo. Y si nosotros tenemos la tendencia a detectar sobre todo las cosas que están mal, y a veces nos critican, ¿por qué constantemente ves las cosas malas? Porque justamente Akadosh Baruj Hu nos muestra cosas malas afuera para que nosotros las identifiquemos adentro nuestro. Y eso que vemos que está ahí afuera mal y que tenemos que rectificar, es lo que nosotros tenemos que rectificar en nuestro interior. Entonces todas las enseñanzas del Hasidut y todas las enseñanzas de los sabios acerca de cómo debe comportarse, entonces proviene justamente de este tipo de enseñanzas, que nos dice que no tenemos que ver a la persona como es en su exterior, sino que tenemos que ver cuál es la raíz de su alma. Por supuesto, esa es la característica de un Rebbe, de una gran alma, que no mira a la persona por su exterior, sino que mira lo que hay adentro, y así puede saber qué es lo que hay que rectificar. Entonces, hemos paseado hoy por distintos aspectos de lo que es el tema de prepararse para hacer los preceptos, tanto que uno fue ordenado o no fue ordenado. Entonces ahora entendemos por qué. Porque hay personas que se les ordenó determinados preceptos y a otras personas se les ordenan otros preceptos. Porque la raíz de su alma proviene de distinto lugar y porque esa persona tiene determinada tarea que hacer, que rectificar en este mundo. Y otras personas vienen a rectificar otra parte. Entonces, si uno está diciendo por qué aquel tiene esa tarea y yo no, es porque no se dio cuenta cuál es la propia. Y a lo mejor la propia tarea es mucho más importante que la que el otro, que la del otro. Esto en otras palabras es lo que siempre decimos. Cada uno Dios le dio sus preceptos, porque eso es lo que su alma vino a hacer a este mundo. Y si todos hacemos lo que tenemos que hacer, va a venir el profeta Eliyahu y va a anunciar el gran día, y va a venir el Mashiach en que todos vamos a estar juntos con el alma rectificada y completa. Entonces, dice Tania, si Eliyahu viene a rectificar esas almas, por supuesto, vino con esa mezcla dentro suyo para venir acá y rectificarlo. El profeta Eliyahu también subió al cielo en cuerpo, y él es el que va a ser el que anuncie la redención, porque justamente esa es la rectificación de las almas de Nadab y Abihu, que pecaron de la forma en que acabamos de ver, porque como Nadab y Abihu eran parte del alma de Caín, ¿y qué fue lo que hizo Caín? Si ustedes se acuerdan, ¿por qué lo mató a Hebel? Porque Hebel
hizo una ofrenda a Dios que Akadosh Baruj Hu la aceptó, y Caín hizo una ofrenda que no fue aceptada por Dios. Hizo una ofrenda vegetal, la misma, igual que Nadab y Abiú, que también hicieron una ofrenda de incienso, que es una ofrenda de vegetales. Entonces vemos ahí una relación de las almas y cómo en cada relato de la Torá se ve un paralelo. Entonces Eliyahu va a venir a rectificar esa forma de conectarse con Dios, y entonces sí va a ser una ofrenda aceptada. Vamos a agregar 5 minutos para terminar estas explicaciones, pero no sé si ustedes siguieron todo el transcurso de la clase, vieron cómo Akadosh Baruj Hu se ocupó de ordenar y darnos una explicación. Israel me pregunta si el pecado fue intencional. No, dijimos que fue un pecado inintencional. Ellos querían hacer algo bueno a sus ojos. Querían conectarse con Dios, querían entregar su alma a Dios. Que hay más elevado que eso, pero es una tarea que Dios no quiere. No lo ordenó hacer de esa manera. Entonces no fue intencional, pero fue infantil, inmadura, no ordenada y no consultada, por desconocimiento. Entonces nos vamos a ir despidiendo. Tenemos mucha tarea por delante. Tenemos un Shabbat. Nosotros la Parashat Emor, ustedes la Parashat Ahareimot Kedoshim. Y quiero que el mensaje de esta clase sea que tenemos que tener la tranquilidad, que es el reflejo de la fe, de la confianza en el Akadosh Baruj Hu, de que a pesar de que tengamos defectos, en realidad no son tantos, y que cuando uno quiere rectificarlos tiene que tomar uno por uno y no puede rectificarlos todos juntos. Y que si uno los quiere rectificar tiene que prepararse, hacer lo que dice la Torá, no querer adelantarse, no querer engañarse a uno mismo pensando que está preparado, siendo que no lo está. Y nuevamente queremos hacer un lejaim para refuah shlema de los bebés y de todas las almas que vienen a este mundo a rectificar algo que en realidad ellos mismos no hicieron, sino que es nada más que una forma que Akadosh Baruj Hu decidió que así tiene que ser creado el mundo. Lejaim. Shabbat Shalom.